¿Cómo tratar con el dolor ajeno? 12ª parte y parte final. Un gran final. O podríamos llamarlo también vida después del dolor. Les saluda a su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México, y les doy la bienvenida al devocional de la zona para este día domingo 8 de octubre del año 2023. Si estamos vivos, vivamos. Oremos y vamos a leer el final del libro de Job para terminar también con esta serie de reflexiones devocionales acerca de cómo tratar con el dolor ajeno. Señor, gracias porque nos das la bendición de acercarnos a ti y aprender de ti y recibir de ti enseñanza para la vida. Señor, recibimos enseñanza para vivir de diferentes fuentes y algunas muy raquíticas o como con agua envenenada. Pero tú, Señor, eres fuente de aguas que saltan para vida eterna. Y por eso nos da mucho gusto venir y leer tu palabra y escucharte y poder compartir lo que nos enseñas. En tus manos estamos. Amén. Job, capítulo 42, los versos del 7 hasta el 17. Dice la Biblia así: después de que el Señor terminó de hablar con Job, dijo a Elifaz el temanita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz, el temanita, Bildad, el suita y Zofar, el namatita, hicieron lo que el Señor les mandó y el Señor aceptó la oración de Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burros. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemima o Yemima, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Apuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Hasta aquí la lectura en la Biblia. ¿Cómo tratar con el dolor ajeno? Dos cosas quiero resaltar de lo que hemos leído hoy. El Señor dice que los amigos de Job no habían hablado con exactitud de Dios, como sí lo hizo Job. Ah, caray, ¿qué Job no se equivocó cuando estuvo hablando anteriormente todos esos discursos de autocompasión, de autoconmiseración, de autojustificación? Sí, ¿sabe qué entiendo? Cuando lo leímos ayer, cuando el Señor confronta a Job, Job se humilla, se arrepiente y recibe el favor de Dios. Seguramente estos 3 amigos de Job dijeron: no, pues nosotros ni de qué arrepentirnos. ¿Cómo no, señores? Ustedes también se tienen que arrepentir. Háganlo como Job lo ha hecho. Y bendito sea Dios. Eso es una de las cosas que quiero resaltar. ¿Cómo tratar con el dolor ajeno? Jamás nos veamos a nosotros mismos como perfectos, porque no somos más que un ser humano más, propensos al error y a equivocarnos. Pero lo más importante de todo esto, Job seguía en dolor. Dice claramente esta lectura: cuando Job oró por sus amigos, el Señor restauró su bienestar. Es decir, después de que Job oró por sus amigos, hasta ese momento
Job seguía sufriendo sus dolores, pero luego Dios trae a su vida restauración y hay vida después del dolor. ¿No es esto un gran final? La Biblia nos dice, lo hemos leído hoy, la segunda mitad de la vida de Job. Pero la segunda mitad de la vida de Job no es que hubiera sido exactamente la mitad, no, lo que le restó de vida. Dios lo bendijo con toda clase de bendiciones. Inclusive tuvo la dicha de ver a 4 generaciones de sus hijos y sus nietos. Y luego murió Job siendo anciano, muy anciano, pero con una vida larga y plena. Seguramente volvió a experimentar dolor en ese tiempo, pero ahora sabía cómo enfrentarse al dolor. Había aprendido mucho. Hay vida después del dolor, sobre todo si aprendemos de los momentos dolorosos. Hay vida después del dolor. Y aunque después de ese gran dolor, que espero genere en nosotros aprendizaje y fortaleza, regresará el dolor, Dios dice, si aprendes, aunque vuelva a haber dolor, gozarás de una vida larga y plena. ¿Cómo tratar con el dolor ajeno? Compartamos esto, amigo, amiga, este no es tu final. Dios tiene todo el poder para levantarte. Pero se murió mi hijo, se murió mi hija, pero perdí mi empresa, pero murió mi esposa, murió mi esposo. Sí, pero este no es el final. Dios es el que sabe mejor tratar con el dolor ajeno. Y Dios nos dice, déjame darte vida después del dolor. Aprende de lo que estás pasando. Sin duda, el dolor, aunque no nos gusta, es muy buen entrenamiento y nos prepara para enfrentar el dolor venidero. Que después del dolor que estemos enfrentando o que hayamos enfrentado o que estamos por enfrentar, el resultado sea que cada uno de nosotros sea capaz de esperar hasta el momento en el que vendrá nuevamente un ataque de dolor, pero nosotros estemos fuertes, preparados, formados para atravesar esos momentos y al final tener una vida larga y plena. Terminemos diciendo esto una vez más. El dolor no se le desea a nadie. El dolor no es lindo, pero el dolor es ese momento en el que podemos crecer mucho más que en la comodidad. Y que nuestro final sea como este, un gran final. Hay vida, hay mejor vida después del dolor, cuando Dios levanta al caído. Amén. Gracias, Señor, por la lectura de este libro. Quisiéramos que no fuera así, es decir, que no fuéramos a experimentar dolor. Pero así es la vida. Lo mejor de todo esto es que hemos entendido que tú no nos abandonas y que nos ayudarás a aprender, a fortalecernos, a prepararnos. Porque para nosotros, después del dolor, tienes una segunda mitad llena de alegría, de plenitud y de fortaleza. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Si esto ha sido de bendición para ustedes, los espero por este mismo medio el día de mañana. Si esto ha sido de bendición para ustedes, acompáñenme a las más bellas canciones de la vida, el libro de los Salmos. Y si estamos vivos, vivamos cantando lo que Dios nos dice. Gracias por suscribirse a nuestras redes sociales. Gracias por compartir esto. Gracias por darle like a nuestras transmisiones. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Dios les bendiga.